¿Qué significan las calcomanías verde, amarilla y roja en edificios afectados por el terremoto? El terremoto que sacudió a Colombia dejó viviendas, edificios públicos y estructuras residenciales con diferentes niveles de afectación, especialmente en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y otros municipios del país. Ante la aparición de grietas, desprendimientos y daños visibles, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es determinar si sus viviendas siguen siendo seguras o si existe riesgo de colapso ante posibles réplicas. En medio de la emergencia, las autoridades locales han solicitado el acompañamiento de ingenieros y especialistas para evaluar las edificaciones afectadas. El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Hernando Monroy Benítez, explicó en entrevista con la FM cuál debe ser el procedimiento para determinar el estado de una construcción y qué deben hacer las personas que encuentren daños después del sismo. Ingenieros piden no ingresar a edificios con daños visibles. Monroy hizo énfasis en que la prioridad inmediata continúa siendo el rescate de personas y animales atrapados, pero señaló que, paralelamente, debe comenzar una evaluación técnica de las estructuras afectadas. Hay que ser sumamente prudentes en el uso de construcciones que manifiesten daños, advirtió el ingeniero, quien recomendó evitar el ingreso a edificaciones que presenten afectaciones, tanto en elementos estructurales como en mampostería, hasta que sean revisadas por personal especializado. La primera valoración debe estar a cargo de los organismos de gestión del riesgo y profesionales capacitados. Posteriormente, los especialistas pueden realizar una inspección más detallada utilizando el formulario ATC-20, herramienta empleada para evaluar rápidamente las condiciones de seguridad de una edificación después de un terremoto. Lea también, ¿qué pasa con el contrato de arriendo si la vivienda quedó inhabitable por el temblor en Colombia? De acuerdo con Monroy, esta revisión permite clasificar las construcciones mediante un sistema de colores. La calcomanía verde indica que la edificación puede ser habitada. La amarilla, que presenta daños que pueden ser recuperables mediante reforzamiento. Y la roja, que representa una condición de peligro y exige un estudio más profundo. La calcomanía roja no necesariamente implica demolición, explicó. La clasificación significa que el inmueble debe ser analizado para determinar si puede ser rehabilitado o reforzado o, por el contrario, si su estado obliga a considerar una demolición. ¿Por qué un edificio colapsa y otro permanece en pie? Una de las dudas que deja un terremoto es por qué construcciones ubicadas a pocos metros de distancia pueden reaccionar de manera completamente diferente ante el mismo movimiento. El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros explicó que existen diferentes factores involucrados, entre ellos las condiciones del suelo, la geotecnia, el diseño estructural, la calidad de los materiales y las prácticas utilizadas durante la construcción. La condición del suelo es fundamental, señaló Monroy, al explicar que las características geotécnicas pueden influir considerablemente en la respuesta de una edificación. También advirtió que una estructura puede permanecer aparentemente estable después del terremoto y posteriormente presentar un colapso. Por ello, insistió en la importancia de las inspecciones profesionales antes de permitir el regreso de los habitantes. Lea también tras el terremoto, buscan a niños trasladados sin familiares. ICBF reporta 2 menores extraviados. La importancia de la norma sismorresistente en Colombia. El ingeniero también explicó que la antigüedad de una edificación es un elemento relevante para establecer su nivel de vulnerabilidad. Colombia comenzó a fortalecer sus normas de construcción sismorresistente después del terremoto de Popayán de 1983, cuando todavía no existía una regulación equivalente a la actual. Actualmente, el país cuenta con la NSR 10, reglamento que establece requisitos técnicos y científicos para las construcciones sismorresistentes.
El Ministerio de Vivienda señala que esta normativa busca garantizar la seguridad, estabilidad y funcionalidad de las edificaciones frente a los sismos. Según Monroy, el cumplimiento de estas disposiciones y la realización adecuada de estudios de suelo permiten reducir considerablemente el riesgo de pérdidas humanas y daños estructurales. El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros planteó al gobierno la necesidad de avanzar en el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados, DRUNPA, con el propósito de garantizar que los estudios, diseños y obras sean realizados por profesionales debidamente certificados. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Cómo saber si una vivienda es segura después de un terremoto en Colombia? Después de un sismo, las viviendas con grietas, desprendimientos o daños visibles deben ser revisadas por profesionales antes de permitir el regreso de sus habitantes. La evaluación técnica permite determinar si la estructura puede ser ocupada o si necesita reparaciones y estudios adicionales. Lea también, en vivo, Terremoto en Colombia, última hora hoy 12 de agosto de 2026, cifra de muertos y minuto a minuto. ¿Qué significan las calcomanías verde, amarilla y roja después de un sismo? La clasificación utilizada en la evaluación de edificaciones permite identificar su condición. La calcomanía verde indica que el inmueble puede ser habitado. La amarilla señala que presenta daños que pueden requerir reparación o reforzamiento, mientras que la roja significa que existe una condición de peligro que exige una revisión más detallada. ¿Por qué algunas edificaciones colapsan y otras resisten un terremoto? La respuesta de una construcción ante un terremoto depende de factores como las condiciones del suelo, el diseño estructural, la calidad de los materiales, la forma en que fue construida y el cumplimiento de las normas de construcción sismorresistente. ¿Qué deben hacer los ciudadanos si encuentran daños en su vivienda después del terremoto? Las personas deben evitar ingresar o permanecer en edificaciones que presenten daños visibles hasta que sean inspeccionadas por organismos de gestión del riesgo e ingenieros especializados. La evaluación técnica es la que permite establecer si el inmueble puede ser habitado, reparado, reforzado o requiere un estudio más profundo. ¿Qué norma regula la construcción sismorresistente en Colombia? Colombia cuenta con la NSR 10, reglamento que establece requisitos técnicos para el diseño y construcción de edificaciones capaces de resistir los efectos de los sismos. La norma busca reducir el riesgo de daños estructurales y proteger la vida de quienes ocupan las construcciones.